Buenos días, el día de hoy vamos a revisar las propiedades termodinámicas del vapor húmedo. Este vapor húmedo lo encontramos en un diagrama presión con respecto al volumen específico. Adentro del domo de vapor es la zona de mezcla donde se encuentra el vapor húmedo, o bien se le conoce también como vapor saturado o vapor en equilibrio. Estas propiedades termodinámicas las vamos a calcular por medio de tablas, pero también mediante una propiedad que vamos a conocer que se le llama calidad. Entonces, en un sistema formado por un vapor húmedo, tendríamos lo siguiente. Una mezcla compuesta de líquido saturado y una zona donde tenemos vapor saturado. La mezcla de vapor y líquido es lo que se conoce como el vapor húmedo. Para la propiedad del volumen, si nosotros tomamos toda la mezcla, podemos considerar que el volumen total de la mezcla va a ser igual al volumen de la fase líquida. La voy a denotar con una F como en la tabla termodinámica para fluido, más el volumen del gas o de la fase gaseosa. Entonces, voy a considerar que B, donde B es el volumen total de la mezcla. BF es el volumen de la fase líquida y BG el volumen de la fase gaseosa. Estos tres tienen las unidades de metros cúbicos. Entonces, si nosotros escribimos esta ecuación o cada uno de sus elementos en términos de volumen específico, tenemos lo siguiente. BF va a ser igual a la masa de la fase líquida por el volumen específico de esa fase. Entonces, este es el volumen total y este es el volumen específico. Y lo mismo para la fase gaseosa. Tenemos la masa del gas por el volumen del gas. B mayúscula, B minúscula para propiedades específicas. Entonces vamos a ponerle aquí que tenemos MF es la masa de líquido saturado, BF es el volumen específico. Las unidades de volumen específico para el líquido saturado son metros cúbicos por kilogramo. Ahora, para la fase gaseosa tenemos mg, masa del gas saturado, y Bg, el volumen específico del gas. También en metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, si nosotros esta ecuación que tenemos del volumen total lo expresamos con los términos que ya mencionamos, pues vamos a tener que este volumen va a ser igual
a la masa en la fase líquida por el volumen específico de la fase líquida más la masa de la fase gaseosa por el volumen específico de esa fase gaseosa. Ahora bien, toda esta ecuación la puedo dividir entre la masa total de la mezcla. Aquí tenemos masa del vapor y masa del líquido. Tenemos una masa total. Si esta ecuación yo la divido entre esa masa, entonces voy a tener dos términos nuevos. Los voy a encerrar para que observemos cuáles son estos términos. Mg entre M la vamos a conocer como la fracción másica del volumen, del vapor. Esta fracción másica del vapor, entonces es la masa del gas entre la masa total de la mezcla. A este término se le conoce como calidad. Calidad o título del vapor, y no es más que una fracción másica. Por otro lado, este término de MF entre MG se le conoce como humedad, y la humedad está dada como MF entre M total, que es la masa de la mezcla. Entonces este término lo conocemos como humedad. Y nuevamente es una fracción másica. Si nosotros sumamos estas dos fracciones másicas, si sumamos Y más X, vamos a tener una igualdad de 1. Por lo tanto, Y va a ser igual a 1 menos X. De tal modo que nosotros vamos a tener las ecuaciones finales para conocer el volumen de ese vapor húmedo como lo que sigue. El volumen específico, que no es más que este volumen total dividido entre la mezcla, me va a dar el volumen específico de la mezcla. Va a ser igual a volumen específico de la fase líquida, que es esta parte de la ecuación, multiplicado por 1 menos X, que fue la humedad. A esto le voy a sumar la calidad y lo multiplico por el volumen específico del gas. Todo esto en términos de la calidad. Si se despeja se hacen un tratamiento algebraico para factorizar X, pues tenemos lo siguiente. B es igual a BF menos BF por X más X por BG. Entonces el volumen específico de la mezcla me queda de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación que tengo aquí me va a permitir calcular el volumen específico de la mezcla. Si nosotros quisiéramos conocer la calidad a partir de los volúmenes que tenemos, entonces la calidad estaría dada como B, que es el volumen de la mezcla, volumen específico de la mezcla, menos el volumen de la fase líquida dividido entre el volumen del gas menos el volumen de la fase líquida.
Y esta diferencia de BG y BF es la diferencia del volumen, conocido como BFG. Entonces, recapitulando, tenemos que B es el volumen específico de la mezcla. BF es el volumen específico del líquido saturado. BG es el volumen específico del vapor saturado. Y BFG, este BFG es el volumen específico de cambio de fase. Todos estos términos están dados para calcular el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. Todos estos están dados en esa unidad. Un tratamiento similar se hace a las demás propiedades y entonces tenemos la propiedad de energía interna dada como la energía interna en la fase líquida más la calidad por la diferencia de la energía interna en la fase gaseosa menos la energía interna del líquido. Esta es para la energía interna específica dada en kilojoules sobre kilogramo. La otra propiedad es para la entalpía H. Recuerden, todas las minúsculas son para propiedades específicas. Me queda HF más X por HG menos HF. Unidades kilojoules por kilogramo. Y la última propiedad, que es la entropía. La entropía va a ser igual a SF más la calidad por SG menos SF. Sus unidades están dadas en kilojoules sobre kilogramo Kelvin.